En este vídeo vamos a ver cómo pasar una tabla como parámetro de una función, ¿vale? Esto tiene poca dificultad, pero hay que hablar de algunos detallitos que son importantes. Para ilustrar el ejemplo, lo que vamos a hacer es una pequeña tabla de enteros, por ejemplo, y vamos a llamar T mayúscula, y tendrá 10 casillas, ¿vale? De hecho, no lo estoy inicializando, pero sabéis que las tablas se pueden inicializar así. Puedo poner entre comas los valores que quiero que vayan ahí. Ahora la vamos a rellenar con los números del 1 al 10, si os fijáis. Tiene que coincidir el número de casillas que hay y el número de valores que he puesto entre comas aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que queremos hacer una... de hecho es una acción, ¿vale? Que se llama muestra, muestra tabla, así. Que lo que hace es mostrar la tabla por pantalla. Entonces aquí ahora tendríamos que poner el parámetro de esta tabla de aquí. Entonces, una forma de hacer esto muy sencilla es escribir, como hemos hecho casi siempre con las variables, ¿no? Tú cuando declaras un parámetro entero, por ejemplo, si pusiésemos así int a y quisiésemos pasar un parámetro parecido, haríamos int a aquí también. Es decir, esto es como un trocito de una declaración de una variable y tantas como haya tienen que ir entre comas. Entonces el tema de las tablas es el mismo, ¿vale? El tema de las tablas es el mismo. ¿Qué se hace normalmente? Pues se hace así, como si se declara otra vez la tabla aquí. Le voy a llamar con otro nombre por variar, ¿no? Le llamaré, yo qué sé, V mismo así, ¿vale? Y entre los corchetes se puede escribir también el número de casillas que tiene la tabla. Ahora, ya veréis que eso tiene una relevancia relativa, ¿no? Porque hemos visto que una de las formas de equivocarse fácilmente en C++ es precisamente acceder a una casilla, a la 10 mismo ya no es válida. Si hiciera así tendría que rellenarla con el 11, ¿no? En la secuencia esta, ¿no? La casilla 10 ya no pertenece a esta tabla, está fuera, ¿de acuerdo? Y en cambio C++ en principio nos acepta que escribamos esto sin problema y no da ningún tipo de error. Es decir, que depende de nosotros el hecho de si nos equivocamos con esto. Entonces, en este parámetro de aquí, el hecho de poner el 10 o no, no tiene más... no tiene más relevancia. Pero bueno, os enseño la acción esta que quería hacer. Lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a mostrar una tabla en este formato de aquí, ¿vale? El que haya visto el vídeo sobre vectores y ya conocerá más o menos este formato. O sea, yo quiero que salga por la pantalla una cosa así en el caso de la tabla que he puesto ahí debajo. Es decir, primero tiene que salir un corchete. El formato es bastante preciso, ya veréis. Primero tiene que salir un corchete. Luego tienen que salir todos los elementos separados por comas, pero fijaos que hay una coma menos que el número de elementos, por tanto hay 9 comas y 10 elementos, y al final tiene que salir un corchete, ¿de acuerdo? Entonces lo que haremos es esto de aquí, mostraremos el corchete, ¿vale? Luego mostraremos el primer elemento, ya que tiene... el vector este tiene 10. Y luego haremos un for que, fijaos, empezará en el elemento número 1 e irá hasta el 9. O sea, del 1 al 9 hay 9, es decir, son los 9 restantes. Pero el primero ya lo hemos mostrado aquí. Y para todos esos lo que haremos es, básicamente, es mostrar la coma y un espacio y luego mostrar el elemento que toca. Ese de ahí. Y finalmente, sacaré el corchete que quedaba. De hecho, el primero lo he puesto como un carácter aparte así, o sea, solo un carácter y no un string. He puesto comillas simples en el literal, pues pondremos este igual así, ¿vale? Entonces esto muestra el 1, digamos, esta instrucción muestra el 1, y luego a partir de ahí viene una repetición que se hace 9 veces, que es coma número, coma 2, coma 3, coma 4, coma 3, coma 10. Eso sí que es una repetición, pero si intentase meter las 10 números en el for, no podría porque me saliera una coma después del 10, ¿no? Por ejemplo, si lo hiciera así, o si pusiera una coma antes, me salía antes del 1, o sea que... ¿Vale? O sea que solo puedo hacer una repetición con 9 de los elementos y no todos, Ese es un poco el truco. Hay otra manera de hacerlo que es hacer 1, 2, 3, 9, y luego por separado el 10, ¿no? Algo así, es lo mismo en el fondo. Vale, ahí tenéis la acción. Entonces, yo para pasar la tabla como parámetro de esta acción, pues simplemente he hecho esto de ahí y ya está, ¿no? Entonces yo haré así, muestra tabla t, a ver qué sale. De hecho, esta instrucción la voy a quitar, que eso está mal, Esto del t10 igual a 11 está mal, ¿vale? Vamos a compilar ese programa a ver qué tal funciona. A ver, pim pam pum, sale ahí, fijaos, lo que os decía, sale exactamente el formato que comentábamos, ¿de acuerdo? Entonces, pasar una tabla como parámetro no tiene más secreto. Pero os voy a enseñar un truco curioso, que es que tú puedes obviar el tamaño de la tabla si quieres. Si compilo este programa de aquí, ahora funciona igual. A ver, vamos a probar. Plus, ¿veis? Compila, no se queja de nada y os podríais pensar, oye, pero ¿cómo puede ser, no? Que no se queje, tú le estás diciendo una tabla de enteros y no le dices el tamaño y eso se lo traga. Pues sí, resulta que en C++, y ahora explicaré por qué,
tú cuando declaras una tabla como parámetro de una función, no hace falta que digas qué tamaño tiene, ¿vale? En una tabla unidimensional, ¿eh? Después, sí, cuando veamos tablas bidimensionales veréis que cambia un poco. Pero en una tabla unidimensional yo no tengo que poner el número de elementos que tiene. De hecho, os diré también que en este caso en particular, en el main, yo también puedo quitar el 10 de ahí, ¿eh? Y cuando declaro la tabla, él coge el número de elementos de aquí, que es muy cómodo porque si luego tienes que añadir o quitar, no hace falta que cambies el número que había aquí, ¿vale? O sea que este programa también compila ahora, ¿eh? ¿Veis? Clavado, ¿eh? ¿Y quién tiene que saber entonces cuántos elementos hay ahí? Bueno, pues claro, tienes que saberlo tú, porque, o sea, en este for, ¿cómo sé que voy hasta el 10, ¿no? Entonces, claro, esa consistencia tienes que establecerla tú. Una cosa que hace mucha gente que es, pues informar del tamaño aquí. Poner un parámetro más a la tabla y decir, oye, muestra la tabla y, oye, te aviso que son 10 casillas. Porque claro, si yo pasase tablas distintas a esta función y os lo voy a mostrar aquí, mira, vamos a hacer T2, y este T2 no digo el tamaño, pero hago así. 10, 20, 30. ¿Qué os parece? Vale, perfecto. Pues yo puedo aprovechar la misma función muestra tabla, la misma acción de hecho, T2, y le digo, mira, tiene 3 casillas. Y a ver qué pasa. Y fijaos que bueno, de hecho, fijaos, no, ha salido fatal porque no he... bueno, no sé si habéis fijado lo que ha salido, pero ahora lo investigaremos un poco. De hecho, lo quiero investigar bajo control, por eso. Que es, aquí había un 10 aún y no salía bien, ¿eh? ¿Vale? De hecho, vamos a hacerlo así tal cual como está, así, y a ver qué sale, ¿eh? En principio sale bien. Y una cosa que no he dicho antes, pero está bien que sea así, es que sale pegado. Es decir, en la acción muestra tabla no hay un endele, ¿eh? No se hace así. El endele, si lo queréis, lo ponemos en el main. Así si quieres poner tablas una al lado de la otra puedes y en el main controlas si están en líneas separadas o no. Podríamos hacer así y entonces nos quedan las tablas, una en cada línea. Pero lo que os decía antes, y si pones aquí un 4, ¿qué pasa, no? 4, vamos a poner 5. Que le estoy engañando. T2 realmente tiene 3 casillas y yo le digo que tiene 5. A ver qué sale. A ver qué sale. Fijaos, salen un par de ceros en este caso, curiosamente, ¿vale? Y si pongo algo más, a ver qué podría pasar. De hecho, claro, me arriesgo a que el programa mal funcione y reviente, ¿no? Pero mira, ¿eh? Si tratase las casillas que hay al lado de la tabla 2 como si fueran enteros, ¿vale? Y no están dentro de la tabla, esto ya está fuera de la tabla, es una posición de memoria que no sé lo que hay, salen estos números de aquí, curiosamente. Bueno, eso es basurilla que se dice, ¿no? Eso es una cosa que no habría que hacer. Por tanto, claro, hay que andar con mucho cuidado con qué tamaño tiene una tabla, ¿no? En C++, como tú, aquí cuando la declaras, él toma tamaño 3, es como si hubieras escrito esto. Lo único que te ahorras de poner el tamaño. Pero la tabla tiene tamaño 3, ¿eh? T2 tiene tamaño 3 y es fijo, ese tamaño no cambia. Y T tiene tamaño 10 y ese tamaño tampoco cambia, ¿no? Entonces cuando muestro la tabla, si... De hecho, podría poner así y sería funcionando igual porque yo el tamaño lo puedo indicar aquí. Quiere decir que este 10 está como un monigote ahí. Realmente no pinta nada. La razón de que cuando paso tablas eso suceda así, es decir, que no tenga que poner el tamaño de la tabla, es que realmente lo que pasa como parámetro digamos, como parámetro en una función cuando pones una tabla es la dirección de la primera casilla. Es un puntero, de hecho, ¿no? A la primera casilla. Y la dirección de la primera casilla, si yo le sumo un número, ya me permite acceder a todas las casillas. Pero ahí no indica en ningún sitio en la memoria, no indica, ahí solo hay los números que hay en la tabla, pero no indica cuántos elementos tiene esto. Entonces, las tablas, las tablas como parámetros funcionan así. De hecho, en el programa mismo, int y t2 son también, t y t2 almacenan una dirección a la primera casilla. Y tú cuando accedes a yo que sé, aquí en el programa podríamos hacer así t3, el ordenador lo que hace, o el compilador lo que hace es sumar 3 a la dirección de la primera casilla y así consigue llegar al 4, ¿no? O sea, suma 3 a esta dirección, hace un 2, 3 y se coloca ahí, ¿no? ¿Vale? Por eso la primera casilla es 0, porque si sumas 0 estás en esa, ¿no? ¿Vale? Un poco es la razón del 0 al principio. Entonces, en las tablas, tú le envías tú le envías como parámetro la dirección a la primera casilla. Eso tiene de hecho una consecuencia muy gorda, que os la voy a enseñar ahora muy claramente, y es la siguiente. La siguiente es, claro, cuando yo muestro una tabla, yo no modifico las casillas de la tabla en realidad, ¿no? No modifico las casillas de la tabla. Pero fijaos que yo realmente, si hago así, perdón, es v de 0, por ejemplo, vamos a poner algo muy cantón, por ejemplo un menos 55, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto. Y vamos a mostrar la tabla, a ver, vamos a hacer así, vamos a hacer esto. No, bueno, de hecho vamos a hacer una cosa muy tonta que es, mostraré la tabla T, casilla 0, antes
y después, vamos a quitar ya ahora esto para no liar, vamos a mostrar simplemente la tabla T y os voy a enseñar lo que vale la casilla 0 antes y después de haber llamado a muestra tabla, ¿de acuerdo? Muestra tabla en principio, de hecho vamos a poner el 55, este lo vamos a poner al final, ¿vale? Para que tenga más efecto, ya veréis. T2 lo podemos quitar, de hecho, ¿vale? Así para que compile el programa. Nos quedamos con un ejemplo que cual hay una tabla de 10 casillas, saco el primer elemento que hemos puesto que era 1, luego hago muestra tabla y luego vuelvo a sacar el primer elemento. Entonces, lo que es raro es esto de aquí. Estoy modificando la casilla 0 en la acción muestra tabla, ¿no? A ver qué queréis que da esto, pero os lo voy a enseñar lo que da. Vamos a compilar. Mirad, bueno, ha salido un poco debajo. Vamos a poner lo que tocaría aquí, que va un endele antes. Y volvemos a ejecutar. Fijaos, sale menos 55. Es decir, esta instrucción de aquí, la de la línea 22, muestra un menos 55. O sea que la casilla esa tiene un menos 55. Eso lo que quiere decir es que pese a que yo no he utilizado la referencia ni nada, o sea, el hecho de poner, ¿cómo se hacía esto? Claro, sería difícil de poner en tablas, habría que poner un ampersand aquí o no sé dónde, ¿no? El ampersand, ¿no? Cuando tú quieres pasar por referencia el tamaño, ¿qué haces? Pones esto, ¿no? Pones esto para que el tamaño sea modificable desde la acción misma, ¿no? Pero es que en las tablas pasan por referencia de por sí, es lo normal. ¿Por qué? Porque pasa un puntero, pasa una... Se copia, lo que se copia como parámetro de la tabla es la dirección a la primera casilla. Ya está, y no se copia nada más. No se copia toda la tabla. Si se copiase toda la tabla, entonces al modificar la primera casilla, el main no se enteraría, ¿no? Eso sería pasar por valor. Pero no pasa por valor, pasa por referencia. Entonces es una de las consecuencias del enviar, digamos, del pasar las tablas como parámetros de esta manera. No hay otra manera, De hecho, el C++ nos obliga a pasar por referencia para no copiar todas las casillas, porque si tiene que hacer una copia de la tabla solo para que la reciba una acción como información de entrada, ya tendríamos demasiado trabajo. Entonces se pasa una dirección a la primera casilla y tal. Y por tanto es la tabla original, por tanto si tú la modificas, no puedes hacer esto. Entonces lo que se suele hacer muchas veces es hacer esto de aquí, se hace un constant, tú le dices, oye, estos enteros no son modificables. Entonces si compilo ahora me da error aquí y me dice, oye, que me has dicho que era constante y tal. Y el programa sigue funcionando perfectamente, pero ahora tiene que hacer lo que hace, que es que cuando yo muestro una tabla no se modifican las casillas, ¿no? O sea que añadir este const tiene interés cuando creáis que esta tabla no tiene que ser modificable. Ahora, pasar por referencia pasa siempre, eso es inevitable. Las tablas en C++ pasan por referencia siempre, ¿vale? Una última cosa es que si queréis pasar una tabla como parámetro, también podéis hacer otra cosa, que es imaginaos que declaro un type def de estos típico de, por ejemplo, vamos a poner tabla 10, así. O sea, el tipo tabla 10 es una tabla de 10 enteros. Eso se hace así, ¿no? Las tablas se puede escribir un type def que lo que hace es decir, bueno, ahora existe un tipo que yo le llamo tabla 10. Entonces, esta tabla de aquí le podríamos llamar tabla 10, para amoldarlos a la nueva manera hay que quitar los corchetes y decir que el tipo de t es tabla 10 y luego lo inicializas, ¿vale? Y aquí entonces sí que podríamos poner esto de aquí. Podríamos poner const tabla 10, una tabla 10 y llamo v, ¿no? Es v, ¿vale? Pero fijaos, aquí no he puesto ampersand ahí. No hay ninguna ampersand de ninguna manera, Y en cambio sabemos que pasa por referencia, ¿vale? Eso es lo importante. Es decir, no hay una marca explícita, pero hay que saber, ahí está un poco el rollo, hay que saber que en C++ las tablas siempre pasan por referencia. Vamos a compilar este, que no me he equivocado. No, ahí está, es el mismo programa, clavado, el mismo programa. Lo único que he hecho es, le llamo así específicamente a las tablas de 10 enteros, porque a lo mejor en mi programa pues tienen mucha importancia y las uso muy frecuente y le he puesto un nombre. Pero no era necesario, ya os habéis fijado, Yo puedo poner ahí, declarar la tabla tal cual y se acabó, no hay problema, ¿vale? En fin, repaso. Se ponen las tablas aquí, no hace falta poner el tamaño, lo que os decía antes de int v corchete corchete, eso funciona perfecto. Incluso ahora es compatible también, hago tabla 10, y en un lado y en el otro pongo v y no pasa nada, para prometer que no vais a modificarla si realmente es un parámetro de entrada hay que poner esto, porque las tablas siempre pasan por referencia y poco más, no es mucho más que esto, pero es interesante ver estos detallitos para saber lo que estás haciendo, ¿no? Cuando pasas una tabla como parámetro es importante ser consciente de eso para que no te pille, no te pilles prevenido, vamos.